Buenas noches, amigos y amigas de Al Filo. Comienzo este programa contándoles que hoy la mula cumple 16 años. Arrancamos un 3 de junio del año 2009. En el equipo estaban Marcos Cifuentes, Paco Bardales, entre otros, bueno, Rolando Toledo siempre. Y comenzó ahí en nuestro antiguo local de Carriquiri. Y a los pocos días de que la mula se había lanzado, ocurrió la terrible masacre de Bagua, el Baguazo. Y hablamos pues en esos días de los pueblos indígenas y de todas las injusticias que el Estado peruano ha cometido contra los pueblos indígenas. Por coincidencia, el día de hoy, en Al Filo, que no tiene tantos años como la mula, pero acá seguimos, vamos a conversar sobre un tema que afecta a los pueblos indígenas de la Amazonía, un tema sobre el cual se habla poco en los grandes medios de comunicación, salvo cuando hay una captura de un cargamento, ¿no? O de algún narco. Así que vamos a hablar de narcotráfico y pueblos indígenas de la Amazonía. Y nuestro invitado el día de hoy es nada menos que Ricardo Soberón, que fue jefe de vida, especialista en este tema, y que además la semana pasada ha presentado este informe, que es pequeñito, pero muy sustancioso. Es el informe Narcotráfico en Territorios Indígenas de la Amazonía Peruana, Rutas, Impactos y Políticas Erradas, iba a decir cerradas, que fue presentado por AIDESEP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, ORAU, que es la organización regional de AIDESEP en Ucayali, el Instituto del Bien Común y Amazon Watch. Bienvenido, Ricardo, un gusto tenerte acá en Al Filo. Javier, muy buenos días, muy buenas tardes, un saludo para ti y para todas las personas que contigo hicieron posible y hacen posible este esfuerzo periodístico por estos primeros 16 años al aire. Muchas gracias. Ricardo, el narcotráfico en la Amazonía, primero hay que ubicar así el tema, ha tenido varios momentos, pero hay un quiebre en el año 95, ¿no? 94, ¿no? Cuando los carteles colombianos pierden el control, digamos, ¿no? Después de la caída de los grandes carteles y entra los mexicanos, digamos. Ese momento, tú dirías que es un momento en que a lo que ya se producía en ese momento marca un quiebre y, perdón, y una mayor amenaza todavía hacia los pueblos indígenas de la Amazonía. Sin duda, y por varios motivos. El primero es porque hay una apuesta fundamental a la tecnología agrícola, por lo cual se reemplaza el área por la productividad. Entonces, si en los años 80 eran necesarias 150.000, 200.000, 250.000 hectáreas de coca en los países andinos, eh, ahora en menores áreas cultivadas con coca se obtienen 5 cosechas en vez de 3, se obtienen una cantidad de miles de arbustos de coca, muchos muy superior a las anteriormente planteadas. Yo diría se produce la internacionalización del circuito de la cocaína en manos de los carteles mexicanos que apuestan básicamente al establecimiento de representaciones comerciales en los países andinos. Uh-huh. Y en los países andinos, se da una secuencia de cientos de lo que llamamos firmas, clanes, grupos que dominan la primera etapa de la producción de hoja de coca, su secado, su puesta en poza de maceración y su puesta a la venta en puerta de pista como pasta base bruta o lavada. Uh-huh. Esa intermediación ha cambiado la lógica de producción del narcotráfico, ha hecho que la interdicción internacional de la lucha contra el narcotráfico
no obstante es muy eficiente, pues de 2.700 toneladas de cocaína al año, captura 2.000 toneladas. O sea, la mayor cantidad se captura, Se captura. pero igual es negocio, ¿Por qué? y gran negocio. Porque las 700 toneladas al 65-70% de pureza que llegan a mercado, el empresario traficante lo que hace es cortarla en tres y volvemos a las 2.100 toneladas de cocaína al 40% de pureza. Entonces, en muy pocas palabras, la interdicción no sirve para nada, Claro. sino para alimentar como un combustible los procesos de corrupción que se dan en todos los niveles de la cadena, en todos, y luego hablaremos sobre el tema de la Policía Nacional, pero digamos, ese escenario lo estamos viviendo el día de hoy y tiene que ver mucho con lo que el informe plantea, el fenómeno de la amazonización. Claro, y ahí quería ir a otro momento, porque luego hay otro momento que tiene que ver con, no exactamente la pandemia, pero digamos que en el momento de la pandemia, ¿no? Se acelera, voy a decirlo así, porque creo que es lo que pasa. La pandemia aceleró muchos procesos que se estaban dando, pero lo acelera y las cifras lo muestran además, lo confirman. ¿Qué pasó con el proceso de la pandemia? ¿Había que vivir de algo? Recordarás que hubo un shutdown del comercio internacional marítimo. Claro. Se cerraron las puertas marítimas. Claro, todos los barcos se quedaron donde estaban. Y con ellos los cargamentos de cocaína. Sí. Ahora, había cocaína almacenada en Europa, en Estados Unidos y en las ciudades de la costa. Entonces, lo que ocurrió fue que las estructuras de los traficantes lo que hicieron fue inmediatamente poner en vigor nuevas rutas alternativas, fundamentalmente las 4 que plantea el informe. Sí. La ruta hacia el Ecuador, Loja-Guayaquil, la ruta del río Amazonas, la autopista amazónica que va hasta Belén do Pará, África Occidental y Europa, la ruta terrestre que saliendo de Ucayali se distribuye a lo largo y ancho del territorio brasileño. Recordemos que Brasil es el segundo consumidor mundial de pasta base Estamos viendo ahí el mapa, ¿no? Ese es el Sí, mapa. ya. Ahí están las 4 grandes rutas. Exacto. Que la interdicción que promueve los gobiernos del Perú hacen absolutamente ineficaz. Para darte una idea, el día de ayer o antes de ayer, la Embajada de los Estados Unidos ha entregado algunos de los helicópteros Apache. Que van a reemplazar a los helicópteros Huey de la década del 70, de la época de la guerra de Vietnam. Son helicópteros de tercera mano. Van a ser superiores, sin duda, y van a permitir mejorar la performance, pero no alcanza. No alcanza. Ajá. O sea, Claro, proceso, yo te interrumpí porque tú decías Ucayali, pero hay además la ruta que sale hacia la fundamental, que es Bolivia. la que va hacia Bolivia-Paraguay. O sea, no es gratuito que personajes como el monstruo, por ejemplo, este delincuente, está en Paraguay. Paraguay es un nido donde se esconde mucho delincuente brasileño, peruano, argentino, boliviano. Sí. Pon el mapa, no, perdón, no lo... En ese sentido, el cono sur tiene 2 vertientes. Una, las megaciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro como punto de destino. Esa es la ruta que va por Madre de Dios. Ajá, sí. Pero la otra, que va directamente hasta Santa Cruz y de Santa Cruz a Paraguay, Asunción y de Asunción por la hidrovía del Paraguay hasta Buenos Aires y Montevideo. Voy a decir algo que supongo que tú coincides. O sea, la IRSA le hizo más fácil las rutas. Varias de esas rutas son rutas, algunas creadas por la IRSA, ¿no? La IRSA, que era la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana que promovía el gobierno de Brasil. Y pierde cuidado, que entonces habrá que ver si la ruta de la seda, en un futuro no muy lejano, pudiera abrir trocha hacia Chancay, Shanghai. Es probable, te quería preguntar sobre eso, pero cuando uno mira ese mapa y mira la ruta, porque antes la imagen que teníamos siempre era la droga sale y se va al norte, ¿no? Sí. Se va a Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero el mercado se transformó también en las últimas décadas. Hay un elemento, los americanos dicen que el fentanilo ahora es su crisis y no la cocaína. Sin embargo, de acuerdo al reporte mundial de drogas del año pasado, todavía Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína, seguido muy de cerca
por Europa Occidental. O sea, hablamos de 6 millones, 4 millones y medio en Europa Occidental. ¿Ya? En segundo lugar, los puntos de llegada a Europa Occidental son diversos. Las rutas navieras siguen siendo importantes, pero también hay caleteos diversos que llegan a África Occidental, de Islas Canarias, y de Islas Canarias llegas a la península ibérica. Maiquetía, La Guaira, en Venezuela son otros espacios desde donde salen cocaína. Todo depende del tipo de mercado al que acudes. Grandes volúmenes son para almacenar y poder manejar en el mediano plazo mercados determinados. Volúmenes pequeños o medianos que van en avión van dirigidos fundamentalmente a ciudades no capitales, sino a lugares precisos de consumo, zonas turísticas, claro. Ibiza, Mallorca, etc. Los burrieres tienen la enorme calidad, el burrier, de poder ingerir 1 kilo de cocaína, salen 10 burrieres en un día, se capturan 3, con lo cual todos ganan, claro. Y 7 llegan. Puede ser a la inversa. Claro. 7 se capturan y 3 llegan. Igual ganan. Igual ganan, con 3 kilos de cocaína pura que lleguen al destino final, ya están haciendo un negocio altamente rentable. Ahora, esas rutas, todas las rutas que vemos, salvo, bueno, incluso la que sale a la costa, atraviesan territorios de pueblos indígenas, ¿no? Territorios de comunidades nativas, que ese es el reconocimiento que el Estado da, digamos, a las poblaciones indígenas de la Amazonía, ya desde los años 70. Pero claro, tú decías, la selva baja empezó a ser tomada también, ¿no? Estábamos hablando de ese proceso. Entonces, un impacto es con el cambio de rutas, pero el otro impacto es que la gente empieza a producir hoja de coca en estos territorios. Y lo curioso es que la hoja de coca no está hecha para ser sembrada en zonas de alta intensidad solar, porque entonces crece una hoja grande en fibra, claro, y con poco alcaloide. Sin embargo, los narcos brasileños, paraguayos, colombianos lo tienen como espacios de almacenamiento. Para poder, en caso de una determinada erradicación o de interdicción, tener material con el cual meter a la poza, a los grandes laboratorios, igual extraer cocaína. Es por eso que se ha dado este proceso importante. ¿Por qué en las comunidades nativas? En primer lugar, hay una extrema facilidad para penetrar económicamente culturas que vienen sufriendo las consecuencias de la ausencia histórica de un Estado que las ningunea, que las invisibiliza, que no les otorga garantías suficientes, fundamentales en el ejercicio de la propiedad comunal de la tierra. Y en segundo lugar, que no son capitalistas, son precapitalistas. Y eso hace que ofrecer jornales interesantes para reconstruir una pista de aterrizaje durante 30 días suele captar una mano de obra fácilmente en una comunidad nativa. Claro, pero además todo lo que has dicho, además de eso, que es cierto, o sea, hay una necesidad de liquidez, vamos a decir así, en estos territorios. Pero además, todo lo anterior que has dicho, pues, ya que hacía la evocación de cuando empezó La Mula y el Baguazo, a Alan García, que fue uno de los grandes, digamos, ese discurso es antiguo, pero él ha sido como que el que más marcó este tema de que la Amazonía era una suerte de tierra baldía y los indígenas en aislamiento o en no contacto eran un invento de mis colegas, de nosotros los antropólogos, diría yo, ¿no? Hay 3 personajes que han sido muy, entre comillas, consecuentes, cierro comillas, con ese discurso. Alan García, Jorge el Castillo y Mercedes Arauz. En distintos momentos han planteado en la que entre la opción comunal de propiedad colectiva de la tierra y la posibilidad de necesidad de divisas y extracción de recursos de la Amazonía, hay que priorizar lo segundo. Eso es clarísimo. Y por eso uno encuentra que de las 2.700 comunidades nativas existentes en el país, el 10% están directamente penetradas o por cultivos, o por pistas, o por pozas, o por presencia de gente extraña que se asienta en el territorio.
Eso no significa que haya una cantidad, cosa que no hemos focalizado en el informe, o cuantificado, pero que es evidente que hay muchas más comunidades nativas que ya están hechas a la lógica extractiva, ilegal, Claro. arbitraria y asimétrica que proporciona el narcotráfico en su territorio. Claro, ya están totalmente integradas al ciclo de producción del narcotráfico. Ahora, tú una cosa que dices, porque en el informe hay datos, 500 pistas aéreas clandestinas, 13.000 hectáreas de territorios indígenas ya ocupados. Y claro, no solamente tenemos un gobierno nacional, bueno, ahora ya no sé si decir gobierno, pero Una administración. ya, una administración que no ve a los indígenas simplemente, y todas las políticas, tú lo señalas, no han sido consultadas con la gente, pero además que las autoridades regionales y locales también son un actor en ese proceso. Hay un caso muy grave que es paradigmático, ¿no? La comunidad nativa Unipacuyacu, del pueblo Cacataibo. Ajá. Una comunidad nativa que hace 20 años gozaba de la posesión de 29.000 hectáreas y que ahora está sentada en el 0.01% del territorio. Instituciones tutelares del Estado, como es Devida o los gobiernos regionales de Junín y Huánuco, entre el 2014 y el 2019 promovieron un desarrollo alternativo basado en la titulación individual de los colonos. Ese es Ese es un Ipacuyacu. Unipacuyacu. La idea, ¿cuál es? Es la de fijar al cocalero en el territorio para que no siga migrando. Y se hizo a costa del territorio poseído ancestralmente por esta comunidad nativa. Claro. Y ese caso de Unipacuyacu, el gobierno regional de Junín y de Huánuco han sido los cómplices de este proceso de desvestimiento, desnudamiento de los derechos ancestrales de esta comunidad, que hoy en día tiene colonos asentados en su territorio, tiene pistas de aterrizaje, tiene 5 defensores ambientales muertos por el narcotráfico, ¿no? Y no es la única comunidad nativa. Claro, porque la lista de defensores ambientales indígenas es larga, digamos. 37, sí, pero digamos del pueblo Cacataibo tienes unos 5 o 6, Claro. ¿no? Que están allí. Es que Ucayali, la región de Ucayali es estratégica para el proceso de amazonización que te he referido. La gente que sale del Braem, de sur a norte, migra hacia Ucayali, porque Ucayali encuentra la carretera Federico Basadre, que te proporciona los insumos químicos. Tienes los cultivos de coca de Aguaitía, frontera con Huánuco, y luego tienes una extensa red vial por el río Yurús, una serie de cuencas hidrográficas que dan hacia el Brasil directamente. Claro, pero es interesante lo que dices porque cuando la gente piensa en el narcotráfico siempre piensa... La avioneta. No, además piensa en el BRAE, en primer lugar. Ya no. Piensa en el Guayaga, que ya, bueno, esa es otra historia. Piensa en la selva de Puno. Piensa en el Putumayo incluso, ¿no es cierto? Pero no piensa en Ucayali y se piensa en Ucayali más en relación al tema de la madera ilegal, que es otro gran negocio, ¿no? Porque son como imágenes que están muy fijas, y claro, yo también lo conversé con Iván Brejot hace poco, Brejaut, y él me decía, Ucayali en este momento es donde hay que mirar. Hay una relación directa entre oro, cocaína y madera. Ajá. La naturaleza de la cadena productiva del oro facilita el lavado de dinero proveniente de la cocaína. Y la madera, cuando se exporta o se comercializa en tablones por vía fluvial, permite el fácil envío de alijos de cocaína al interior de los listones de madera. Entonces hay una perfecta articulación entre estos 3 circuitos productivos. Claro, no se les puede ver ya por separado, no. porque yo la impresión que tengo es que se habla de esos temas por separado y cuando se piensa en las políticas públicas es como que se dieran en diferentes lugares y no tuvieran ningún vínculo nada con nada y están todos en el mismo territorio. Y me imagino que el sancochado más grave lo tiene el policía, el fiscal y el juez, que tiene que analizar caso por caso, llenando su despacho lleno de expedientes sí. Y sin entender las articulaciones no procesales, sino fácticas que se dan en el negocio de la cocaína, del oro y la madera. Ahora, hay una cosa que tú has dicho hace un momento y lo has señalado también en el informe, has hablado de políticos concretos, pero
ahí te quería hacer una pregunta, porque tú estuviste en De Vida, o sea, tú has sido 2 veces. jefe de Vida, ¿no es cierto? Entonces, y tú mismo dices que hay una responsabilidad del Estado peruano, tú has sido funcionario, entonces, ¿por qué es tan, no te voy a decir por qué hiciste o no hiciste, no, ¿por qué es tan difícil desde el Estado peruano lograr que haya una política no solo integral, sino coherente frente a este tema del narcotráfico? Y que se repite en el caso del oro, las Sí, incoherencias, sí, sí. ¿ya? Pero es Claro, en general a en todas las general, economías ilegales. ilegales. Hay un primer factor en el tema de la cocaína y es la injerencia de los Estados Unidos en el diseño del problema y de la solución. Ujú. El secuestro de instituciones básicas, esenciales, como es la Policía Nacional, la Fiscalía, y luego la influencia que ejerce el Departamento de Estado en la Cancillería peruana. Cuando en diciembre del 2022, antes de la acción de Pedro Castillo, yo viajé a Washington para pedir que no me quiten $10 millones para el desarrollo alternativo. Ujú. Fue una pelea inútil. Regresé acá y me quedó claro que la embajada acá se mueve en términos bastante más autónomos e independientes de lo que Washington plantea. Ujú. Eh, para la Cancillería peruana el tema drogas es una ficha de cambio dentro de su agenda diplomática más general. Con los Estados Unidos es muy importante mantener la relación privilegiada, hay una serie de temas, y drogas es la tarjeta de cambio que le permite a Torre Tagle estar en buena ley Okay. con Estados Unidos. Cuando viajé allá, me mandaron a un diplomático, yo le dije, no, yo voy a hablar directamente al inglés con los amigos del Departamento de Estado, no necesito su traducción. Y ya, lo bajé. Pero lo que te quiero decir es que, por un lado, tanto Humala como Pedro Castillo adolecieron de conocimiento, de interés en manejar estratégicamente el Estado y, entre otros, un tema tan complejo como este. Yo recuerdo que le llevo un paper a Pedro Castillo para decirle, presidente, asuma el liderazgo regional de la carpeta drogas en América del Sur. Y me mostró el busto que le había regalado Evo Morales de su cara, hecho con hojas de coca. Eso era lo que él me quería mostrar. Y yo le quise entregar mi papel, no me lo recibió. Sigue ¿Qué? haciendo nomás lo que te estás haciendo, me dijo. Claro. Y en el caso de Humala, ya que lo has mencionado, ¿cuál fue el problema ahí? Humala, yo tuve esta anécdota con él porque llego ese lunes en agosto del 2011 a mi oficina y me llaman de Tengo María, un cocalero, y me dice, señor Soberón, el Cora me está erradicando. Y me dice, tú votaste por la gran transformación, acá está tu gran transformación. Me contó eso y yo lo llamé al presidente al Ujú. Palacio. Y allí fue que él ordenó el repliegue del Cora, de la policía, de la DEA, de todas las Ujú. unidades a sus bases. Al día siguiente, un desayuno de trabajo con la embajadora Rose Litkins, Salomón Lerner y Rafael Roncayolo. Y la embajadora les dice, muy ricos sus chicharrones, pero lamento informarles que el Perú ha suspendido unilateralmente la erradicación de cultivos de coca. Yo había hablado con el presidente, no había hablado con el premier, ni había hablado con el canciller, y la cosa quedó un poquito así. Claro. Y Quedó eso como desautorizado. me costó una tormenta Ujú. fuerte. Pero lo Claro. que te quiero decir es que por más progresistas que se dijeron en su momento, ambas administraciones carecieron de la lucidez para que un funcionario de menor jerarquía como yo les planteara, oye, veamos esto en conjunto. Claro. Ahora, ya que has planteado el tema de Estados Unidos, que es un actor clave que ha determinado las políticas, eso está clarísimo, ¿no? Eh, pero digamos, ahora está el señor Donald Trump, USAID desapareció, bueno, se redujo como... Yo estoy feliz, Claro, a ver, yo ¿por estoy qué? feliz, ¿Por qué? A ver. porque USAID primero nunca se alineó al presupuesto nacional, nunca se alineó a la política nacional de control de drogas, actuó por su cuenta. O sea, una expresión de esa autonomía que estás señalabas hace un momento. Totalmente, totalmente. Y en el campo, mis funcionarios de debida me decían, USAID se aprovecha de nuestras listas, nuestros directorios, nuestros talleres, nuestras cosas, Mm. para penetrar y hacerse protagonistas frente a esto. Claro. ¿Ya? Yo nunca podía decidir cómo utilizar los recursos de USAID. Como responsable de la política de drogas de mi país, Ujú. no podía decidir eso. Que Era, eran fondos que entraban a debida, sí, ¿no? Ahora,
pero más allá de esa experiencia y de lo que significó USAID, digamos, ¿cómo ves la relación ahora del gobierno de Estados Unidos? ¿Hay algún cambio en ese tema? O en el tema de las drogas todo sigue igual. No, el Perú es un país, un socio estratégico menor de los Estados Unidos en la región, mucho más importantes Colombia y Chile. Por eso que nos dan helicópteros de tercera generación, mientras que Colombia o Chile pueden recibir los F-16, pueden recibir una serie. El mayor interés para Estados Unidos ya no es la coca, ni el narcotráfico, ni el oro siquiera, sino Chancay. Por tanto, en el reciente viaje del canciller Scheller con el jefe de la Fuerza Aérea del Perú a Washington, han visitado la oficina de compras de aparatos, de equipos militares en Washington. Yo me temo que allí ha sido, ok, aceptaron Chancay, pero ahora van a aceptar nuestros avioncitos. Yo creo que por ahí va la cosa. Ya que has mencionado Chancay, vamos al tema de qué puede pasar, porque claro, los puertos son pues importantes, ¿no? Y ahí está, no solo los nuestros, cuando uno ve el caso ecuatoriano, ¿no? Pero digamos, ¿qué cosa puede pasar con este megapuerto en relación al tema de narcotráfico? Porque ahí se abrió una ruta nueva, digamos, ¿no? No es que no existiera, pero... A ver, la cocaína es una sustancia altamente funcional para sociedades hiperindustrializadas, muy funcionales a su trabajo, como las que existen en Estados Unidos o Europa. Me resulta difícil inicialmente pensar en la milenaria sociedad china como usuaria de cocaína. Ahora, toda la historia del opio y la heroína son las que más bien han estado impactadas en las sociedades orientales, en las sociedades del sudeste asiático. Sin embargo, hay una importante cantidad de nuevos millonarios en China popular. Bastantes decenas de millones que tienen ingresos muy altos y que pueden estar a la búsqueda de otro tipo de satisfacciones que no les da el alcohol y pudiera armarse un interesante mercado regional de la cocaína que pueda venir directamente de América del Sur, a precios tan competitivos como en Europa. Porque ahora, antes de la apertura de Shanghái, la cocaína en Asia está bastante más cara que en Europa Occidental, ¿no? Claro, se le ha creado una ruta que ahora abarata costos. Así que cualquier cosa podría suceder en los próximos 5 años. O sea, hay que estar atento, digamos, a ese proceso. Totalmente. ¿No? No como acá que la gente se enteró de que había un puerto cuando vino Xi Jinping a inaugurar el puerto, o sí, cuando se hundieron las casas unos meses antes, porque la gente no discutía esto para nada, ¿no? Y los medios tampoco, ¿no? Porque los medios están, bueno, en otros temas. Volvamos a los pueblos indígenas de la Amazonía, ¿no? Porque el informe que tú has elaborado tiene conclusiones donde uno dice, bueno, acá no se ha tomado en cuenta a los pueblos indígenas, están en una situación de extrema precariedad. La precariedad, además, con estas últimas administraciones, los debilita todavía más, la corrupción enorme, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos al qué hacer, Ricardo. ¿Qué se puede hacer? No sé si en este gobierno se puede hacer algo, pero digamos, el próximo gobierno que debería, por lo menos a los candidatos, habría que decirles qué cosas tienen que hacer. El problema es que la estructura del sistema político peruano es impermeable a la presencia de los pueblos indígenas. El último representante neto de los pueblos indígenas estuvo el 2008-2009 durante el Baguazo y de ahí no más. Entonces, en las votaciones que hay a nivel municipal, regional o nacional, se invisibiliza y no hay posibilidades de incorporar. Muchos incluso tienen la agenda indígena dentro de las políticas culturales, por ejemplo. Sí. Estamos perdiendo la Amazonía, Javier. Estamos perdiéndola irreversiblemente. Y eso nos hace pensar que el mecanismo más certero y más fructífero para impedir la deforestación ha sido la seguridad jurídica sobre el territorio de los pueblos indígenas. Eso pasa así en Brasil, en Colombia, en Bolivia, Ecuador y en Perú. Por lo tanto, una de las propuestas del informe es que necesariamente el próximo gobierno tendría que, con la necesaria voluntad política,
transferida al Ministerio del Ambiente, conduzca un grupo de tareas multisectorial donde estén todos los organismos reguladores, fiscalizadores y monitoreadores de la situación de las distintas capas de la Amazonía, subsuelo, aguas, forestal, aires, para ordenar, sanear los títulos habilitantes que hay en una determinada zona. Este informe se refiere a 4 zonas: Sí. Ucayali, Amazonas, Trapecio y Madre de Dios. Un estado de emergencia temporal, políticamente conducido desde el Ministerio del Ambiente y Ministerio de Cultura, y en donde las Fuerzas Armadas y Policiales proporcionen el apoyo logístico necesario para que estos equipos puedan monitorear una determinada parte del territorio para ordenar y dejar asentado una gobernanza indígena clara, fuerte, apoyada por el Estado peruano, para proteger el bosque, áreas naturales protegidas, recursos hídricos sobre su territorio e impedir la penetración o la continuación de migración andina sobre la Amazonía. Ahí hay una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con lo que estamos viendo, por ejemplo, tanto en el pueblo Guajún como en el pueblo Huampís, de los gobiernos territoriales? ¿Te parece que esa es una vía? Es la vía, diría yo, no es una vía. Yo creo que a nivel de distribución del Estado, las regiones, los municipios no han sido eficaces para asemejar al territorio con la estructura del Estado. Entonces, como no han sido eficaces desde el Estado, hagámoslo eficaces desde la población misma. Y los gobiernos territoriales han demostrado, y hoy mismo están demostrando, el pueblo Cacataibo con su guardia indígena, el pueblo Shipibo con Ibo con su guardia indígena, la posibilidad de vigilar el territorio. Claro, porque mira, yo entrevisté a Bryce Pérez hace unos meses y cuando le pregunté sobre la agenda de desarrollo de la región, qué proyectos necesitaban, me dijo, mira, primero que reconozcan a nuestra guardia, a nuestra seguridad, porque dijo, incluso las rondas campesinas han terminado metidas en el negocio, en ese caso de la minería ilegal. Pero me decía, primero eso, porque no se puede hablar de lo demás, porque además hay una enorme corrupción. Entonces, ¿para qué voy a pedir más obras si se van a tirar la plata? Un reciente informe señalaba de ojo Ujú. público, ¿no? Hay Sí, sí. 400 policías investigados por sus vinculaciones solamente en el caso del narcotráfico. Habrá que ver otras economías ilícitas. Así es que indudablemente hay que darle la legalidad y la legitimidad a la Guardia Indígena y a las entidades infraestatales de los gobiernos territoriales indígenas en el territorio. El que más fuertemente está es el Aguajún. Sí. Entonces hay que empoderarlo para empezar por ahí, por Amazonas, Condorcán, Quibagua, Claro. en fin. Pero también hay que hacerlo en Ucayali y luego tendremos que ir hacia el trapecio amazónico. Pero digo, la única manera en que un estado tan fragmentado como este puede tener éxito es actuando conjuntamente, no fragmentadamente como lo he sufrido durante 2 oportunidades que he hecho gestión. Claro, De vida porque- es un ente rector. Claro, pero además no es un tema sectorial, ¿no? No es, Hace años que sabemos que no es un tema pero sectorial. el Estado peruano Pero el no está Estado- acostumbrado a actuar multisectorialmente. No lo hacen. Claro. ¿Por qué? Porque cada ministro tiene su estructura. Entonces hay que empoderar a un ministro, darle la transferencia política necesaria para que él asuma la multisectorialidad, incluso con sus colegas. Claro, porque la solución tampoco es que esté dentro de PCM que se No, convierta. esa es una telaraña. Es Esa es una una cosa telaraña. terrible, No, ¿no? no funciona. No funciona. Claro. A PCM hay que descargarla y entregarle a un ministerio, o sea, es la variable ambiental y cultural las que deben de predominar sobre la Amazonía. Entonces, creemos en los 2 ministros una entidad que permita que ellos conduzcan y que el presidente del Comando Conjunto se les cuadre Ujú. y haga caso de las órdenes políticas que provengan de estos 2 ministros bajo responsabilidad. Ahora, pero lo que hemos visto pues durante décadas en EBRAE, ¿cuántos años está en emergencia EBRAE? Décadas, no sé. 30, 30, ¿no es 30 cierto? años. Claro. Entonces, y claro, ellos se sienten los señores y punto. Ojo, que el 22, el jefe del Comando Conjunto en ese entonces, que lamentablemente después estuvo comprometido con el artilugio Sí, con sí. Pedro Castillo, Andrés Gómez de la Torre, él, Miguel Gómez de la Torre, Sí. él dijo, el 26 nos vamos del Braem Ujú. y no pasa nada.
Claro, porque no, están felices, chochos. claro, siempre ha sido como un coto ahí, Bonos, ¿no? presupuestos, equipos, falta de transparencia, además de la caja negra, Ujú. que Que es, existe y que, es que eso lo conoce la gente en el pueblo, en el territorio, claro, no no, solamente a nivel militar, sino a nivel policial también. claro. Ahora, bueno, lo de la policía sabemos que es una cosa medio inmanejable, pero tú también se hablas de problema de fiscalía, de fiscalía, digamos, ¿no? También es otro actor. El problema es que están saturados, o sea, si la policía no se da abasto, la fiscalía, la FAMA, FEMA, Fiscalía Sí. Especializada en Materia Ambiental, están sobresaturadas. Tenemos una programación penal demasiado grande. Ujú. Entonces, encargarle a los sancionadores, a mi juicio, no tiene mejor resultado que Ujú. encargárselo a los preventores. Yo creo que hay que priorizar el trabajo de prevención del delito. Y allí posiciono la propuesta que pusimos en práctica el 2021-2022 del Pacto Social Ciudadano con estos actores sociales que se encuentran en el limbo entre legalidad y ilegalidad para ofrecerles una ciudadanía responsable a cambio de salirse progresivamente de una economía ilícita. Bueno, Pues pero ahí el señor Aníbal Torres no estaba muy convencido de esa propuesta, ¿no? No la respaldó. no, Aníbal fue un personaje siniestro por su ignorancia, por su arrogancia, por desconocer. Me acuerdo que una vez me dijo, ya pues señor Saberón, usted qué tanto sabe, arrégleme el asunto de Naco en 30 días. A los 30 días le traje la propuesta para crear una superintendencia de la coca, que no comprara ni vendiera, solamente vigilara. Nunca se atrevió a impulsarla, a hacer la suya y a manejarla. Claro, porque tú has insistido, incluso lo dijiste en un evento que hicimos nosotros ahí en la En terraza la Mulera terraza. en Surquillo, que en el caso de la lucha contra las drogas, la clave es la regulación, porque hay un montones de leyes, hay montones de normas, pero el tema es, ¿Cómo las haces cumplir? Entonces, es mejor en vez de darle atribuciones al Estado que no está en capacidad de ejercerlas, que la ciudadanía adquiera derechos y obligaciones muy claramente establecidos sobre la base de acuerdos, contratos sociales ujú, particulares. Aunque la gente diga que no, la prensa en general, la población peruana quisiera tener una mejor relación con su Estado, creer en su Estado, cosa que ujú. no sucede. Entonces se dan estos fenómenos de hiperconfianza con estos tipos de suerte de caudillos como Humala o Castillo. Ujú. Ya, él nos va a salvar, apostamos con todo. Y a la primera de bastos se dan la vuelta y asumen otros discursos y quedan nuevamente desencantadas. Ya se nos está yendo el tiempo, pero este documento que ustedes han difundido junto con Arau, EDC, Amazon Watch y el Instituto de Bien Común, la idea es que ha sido consultado, va a circular entre las organizaciones de los pueblos indígenas. La idea es que esto se convierta en una agenda, como digo, como te decía yo, que impacte en el próximo proceso electoral, porque De hay que hecho que colocar sí, el tema, de ¿no? hecho que sí, buscamos que primero los directivos de AIDCEP han sido muy claros Ujú. en dar su acuerdo con las propuestas que están aquí planteadas y los riesgos que están enfrentando los hacen suyos. Así que ellos van a impulsarlos de sus propias plataformas, pero en el caso nuestro lo que aspiramos es a que los candidatos, candidatas asuman la responsabilidad que este gobierno no ha sido capaz de enfrentar. Ya no se nos está quedando corto el tiempo para tomar decisiones que sean de impacto antes de llegar al punto de no retorno. Estamos muy cerca del punto de no Muy retorno, cerca, muy muy cerca. cerca. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por la conversación, por acompañarnos el día de hoy en Alfilo. ¿Y el documento está accesible en alguna página web? No sé. Entiendo, bueno, hay versiones impresas, Sí. eh, ha circulado por diversos lados, en Mongabay, en Ajá. Infobae, en distintas redes. Y entiendo que IBS, Instituto de Bien Común y Amazon Watch los van a poner en su página web. Ok, perfecto. Entonces buscan en la página web del Instituto del Bien Común, que además les recomiendo que la visiten porque tienen muchísima información de gran calidad y también, sin duda, en la de Amazon Watch. Amigos y amigas de Alfilo, muchas gracias de nuevo, Ricardo, por A ti, tenerte en el Javier. programa y vas a
vamos a invitarte de nuevo para conversar de este y otros temas que también tú siempre estás siguiendo y que a veces, pues, como digo yo, a los grandes medios de este país no les importa. Les importa que no hablemos de los temas, que no se debatan los temas. Pero en esta campaña electoral va a haber que discutir fuerte sobre el tema. Amigos y amigas de Al Filo, nuevamente agradecerles por su compañía y agradecerles por estos 16 años en los que nos han acompañado y esperemos que nos sigan acompañando. No dejen de suscribirse al canal de la Mula Stream, no dejen de denle like al programa, compártanlo, difúndanlo para que podamos seguir también nosotros en esta ruta en la que nos embarcamos hace 16 años. Buenas noches, chao.